Marcos capítulo 14. Estamos ya llegando al momento de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo empieza narrándonos que los principales sacerdotes y los escribas ya resuelven matar a Jesús. Lo estaban persiguiendo, estaban tratando de hacerlo caer, pero ya ahora nos dice Marcos que ya dicen hay que matarlo. El verso 1 empieza así: 2 días después era la Pascua. Marco nos da cuándo sucedió esto, ¿no? 2 días antes de la Pascua se pusieron de acuerdo y ya decidieron matar a Jesús. Los sacerdotes y los escribas. No querían hacerlo durante la fiesta porque pues mucha gente, mucho pueblo seguía a Jesús. Entonces ellos tenían miedo al pueblo, no tenían miedo a Dios, tenían miedo al pueblo, ¿no? Y generalmente así es una persona que no ama a Dios, siempre está pensando en la gente en vez de Dios. De los versos 3 al 9 se nos narra que una mujer unge a Jesús con perfume. El verso 3 dice: vino una mujer. En Juan se nos dice el nombre, se nos dice que era María de Betania. Esto está en Juan 12. Juan 12, ahí va a ver que Juan sí nos da el detalle de quién era, y era María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Ella fue la que fue a ungir con perfume al Señor. Ella derramó todo el contenido de alabastro de perfume de nardo, que era mucho precio, ¿no? Todo en la cabeza. El saludo en aquel tiempo era pues derramar un poco de aceite sobre la cabeza de la persona, del invitado, una pequeña cantidad de aceite. Sin embargo, ella fue mucho más allá. Dice ahí de los versos 3 al 9 que algunos se enojaron, y Juan también nos declara que el que se enojó fue Judas, el que robaba el dinero. Él dijo, esto podía haberse vendido por más de 300 denarios. 300 denarios era lo que valía este alabastro, y era el pago de un año de trabajo. Era el pago de un año de trabajo. Jesús les aclara y les dice en el verso 6, dejadla. ¿Por qué? Porque esta mujer sí había entendido que Jesús estaba a punto de morir. Jesús estuvo diciendo y diciendo y diciendo, voy a subir a Jerusalén, me van a matar. Y esta mujer, por lo que dice Jesús, ella sí escuchó y creyó esta enseñanza y lo hizo para antes de su muerte. Antes de ser muerto, ella fue a ungirlo. Bueno, los versos del 10 al 11, Judas acuerda ya traicionar a Jesús, y esto cambia los planes de los líderes judíos. Ellos no querían hacerlo durante la fiesta de la Pascua, pero como Judas se adelanta, quizás Judas se adelantó porque vio esto, que perdieron $300, ¿no? Con esta mujer, y Jesús dijo, dejadla. No sé, Judas a lo mejor se desesperó y dijo, ya no puedo aguantar. Y ofreció entregar a Jesús, y esto cambia ya los planes de los líderes judíos. Esto quiere decir que Jesús tenía el control, Dios tenía el control. Aunque ellos hacían planes para matar a Jesús, el Señor siempre cumple sus planes, no los planes de otros. Bueno, después de ahí empezamos a ver la última Pascua de Jesús con sus discípulos, de los versos 12 al 25. Se dan muchas cosas aquí, solo quiero mencionar dos. Una, Jesús le da a Judas la última oportunidad de arrepentirse. En el verso 21 ya había dicho Jesús que alguien de los que estaba ahí lo iban a entregar, y en el verso 21 dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Esta era una advertencia de Jesús por amor a Judas. Él le dio la oportunidad, era la última oportunidad. Judas ahí pudo haber dicho, Señor, perdóname, he hecho esto. Y ahí Judas perdió la oportunidad. Por eso pensamos que es un pecador de los más notables, ¿no?, de todos los tiempos, porque tuvo a Jesucristo, con amor lo cuidó, con amor lo exhortó. Sin embargo, él no se arrepintió. También se da la última cena. Acordémonos que Jesús aquí está practicando la Pascua, y la Pascua tiene otro rito a como Jesús lo hizo. Cuando el pan se levantaba en la Pascua, el que estaba ofreciéndolo decía, este pan es la aflicción de la cual nuestros padres comieron en la tierra de Egipto, cualquiera que tenga hambre venga y coma. Era otro rito. Sin embargo, Jesús lo cambia, y en el verso 22 ya no hace el rito de la Pascua, sino que ahora dice, tomad, esto es mi cuerpo.
cuando tomó el pan. Y luego cuando tomó el vino, en el verso 24 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Él cambió, porque ya no estaba celebrando la Pascua, estaba celebrando un nuevo pacto, que solo Cristo podía hacerlo. Ni los ángeles, ni ningún hombre podía celebrar un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y este pacto estaba sellado con la sangre de Cristo. Ahora, ha habido mucho debate acerca de estos textos, si el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y si el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Cristo. La Iglesia Católica Romana, ellos creen en esto, le llaman la transubstanciación, lo que enseña que el pan es realmente el cuerpo y el vino es realmente la sangre de Jesús. Por eso la hostia que ellos comen la ponen le llaman el Santísimo, ¿no? En una especie de protección y la sacan y la gente se arrodilla porque según su creencia es el cuerpo de Cristo, es Cristo en persona. Algunos cristianos evangélicos creen que son símbolos, no es el cuerpo real ni la sangre real, son símbolos. Pero de acuerdo con la Escritura, nosotros debemos creer que no tan solo son símbolos, pero tampoco es el cuerpo real ni la sangre de Cristo. Nosotros debemos creer que la presencia real de Jesús espiritualmente están en ese pan y están en ese vino en el momento que son consagrados y participamos de él en comunión de la iglesia. Eso es lo que les puedo decir. Ese pan, esa copita con vino, está ahí la presencia espiritual de nuestro Señor. No lo debemos ver como un mero simbolismo y tratarlo como si nada, pero tampoco podemos tratarlo como si fuera el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. El Señor no nos pediría comernos su cuerpo literalmente, eso se llamaría canibalismo. Bueno, de los versos 26 al 31, Jesús predice que los discípulos lo van a abandonar y también predice la negación de Pedro. En el verso 26 dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos me van a dejar y Pedro me va a negar. Versos 32 al 42 vemos la oración de Jesús en Getsemaní. Si usted lee estos versos del 32 al 42, usted va a ver que Jesús ganó la batalla de la cruz allí, orando. Fue una lucha esa oración, la oración del Getsemaní. Él ganó la victoria allí, orando a su Padre. Es lo que el Señor nos enseña. Todas nuestras batallas las ganamos orando. Pero Jesús sufrió y prácticamente murió espiritualmente allí. Rindió completamente su voluntad y allí en oración ganó la victoria. Después de esto viene el arresto de Jesús, de los versos 43 al 52. Jesús es arrestado, Judas lo entrega con un beso, todos los discípulos lo dejan. Vaya al verso 50, dice entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Se cumplió lo que Jesús había dicho. Ahora, Marcos nos va a describir en estos versos una parte del arresto de Jesús. Acordémonos que el arresto de Jesús llevó varias partes, ¿no? En la noche, cuando se juntaron con Anás, después viene un juicio extraoficial, que es lo que Marcos nos va a narrar. Luego viene un juicio oficial en la mañana con el Sanedrín, y luego lo envían a Herodes, y de Herodes a Pilato, y de Pilato a Herodes, ¿no? En términos generales, esa fue como el juicio de Jesús, ¿no? Entonces, Marcos solo se enfoca en ese juicio que el Sanedrín hizo por la noche, que por cierto era ilegal hacer eso. Así que ahí se basa Marcos. Mateo, Juan, Lucas traen más detalles. Verso 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Como ya dije, este juicio era ilegal de acuerdo con la ley judía. Había más proceso que hacer, no era así de sencillo y fácil, pero fue deliberadamente quebrantado porque ellos estaban determinados en matar a Jesús. Sin saber estaban cumpliendo las escrituras, lo que estaba profetizado. Bueno, versos 66 al 72 está la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús. Dice el verso 72 y con esto termino. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces.
y pensando en esto lloraba. No fue el canto lo que condenó a Pedro, sino el recordar las palabras de Cristo. Él se dolió. Este dolor y este llanto se llama arrepentimiento. Fue muy diferente el caso de Judas, que entregó a Jesús, y el caso de Pedro, que negó a Jesús. Los dos fallaron. Sin embargo, uno fue restaurado, fue Pedro. Judas se fue por el camino cobarde de suicidarse, pero Pedro permaneció allí llorando y después Jesús lo restauró. Siempre que hay arrepentimiento, siempre que hay un corazón sensible y le pide perdón a Dios, Dios perdona y restaura. Dios les bendiga.